pantalla. A ver, me espera un rato ya. Vamos a esperar que cargue. No se olviden copiar rápido. Las diapositivas no se les está dando al alumno, así que traten de copiar rápido o hagan una captura al toque. A ver, ahí estoy presentando ya pantalla. Estamos ya en la semana 12, nos queda pocas semanas para que acabe el ciclo. En la semana 12 vamos a ver el tema de electroquímica. Ya, la electroquímica abarca dos procesos importantes, que viene a ser proceso electrolítico y proceso galvánico. El proceso electrolítico se desarrolla en una celda electrolítica. A ese proceso se le llama electrólisis. Y el proceso galvánico se desarrolla en una celda galvánica. ¿Ya? Empezamos con la definición. La electroquímica es una parte de la química que estudia la relación entre la corriente y la energía química. ¿Ya? Entonces, la electroquímica es una parte de la química que estudia la relación entre la corriente y la energía química. Por eso se llama electroquímica. ¿Ya? Esa energía química, ¿por quién es producida, profesor? Es producida por las reacciones redox. ¿Ya? La electroquímica es una parte de la química que estudia la relación entre la corriente y las reacciones redox. Podría definirlo de esa manera también, ¿no? La electroquímica abarca dos procesos muy importantes. Tenemos el proceso electrolítico, que se desarrolla en una celda electrolítica, y tenemos el proceso galvánico, que se desarrolla en una celda galvánica. ¿Cuál es la diferencia? En un proceso electrolítico, yo uso corriente para producir una reacción redox. En cambio, en un proceso galvánico, yo a partir de una reacción redox genero corriente. Esa sería la diferencia fundamental, chicos. En un proceso galvánico yo genero corriente, en un proceso electrolítico yo uso corriente. Y no cualquier tipo de corriente, la corriente tiene que ser continua. No te olvides que hay corriente alterna también. La corriente tiene que ser continua porque tiene que tener un voltaje constante. Corriente continua es porque el voltaje es constante. Entonces, en un proceso electrolítico yo uso corriente para producir una reacción redox. Como ejemplo de proceso electrolítico tenemos la purificación de metales. Yo con el proceso electrolítico puedo purificar metales, puedo mejorar el aspecto y proteger la corrosión de los metales. Eso es recubrimiento metálico. Es una aplicación de la electrólisis también. Con respecto al proceso galvánico, una aplicación importante son las pilas, la batería de nuestro celular, las pilas. Esos son ejemplos de proceso galvánico. ¿Ya? Un proceso galvánico yo genero corriente, en un proceso electrolítico yo uso corriente. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ser ordenados. Tenemos clase hasta las 11:55, de ahí tenemos un pequeño receso. La primera hora nos vamos a dedicar a proceso electrolítico llamado electrólisis, y la siguiente hora estamos haciendo proceso galvánico, ¿ya? Que se desarrolla en las celdas galvánicas o voltaicas también, ¿ya? A ver, empecemos, chicos. Vamos, antes de hacer proceso electrolítico, tenemos que tener en cuenta los conceptos previos. Por ejemplo, la carga eléctrica, su unidad es el coulomb. La intensidad de corriente es ampere, es la carga eléctrica sobre tiempo. La intensidad, su unidad es el ampere, la carga es coulomb y el tiempo tiene que estar en segundo. Coulomb sobre segundo me da ampere. Con respecto a los conductores, un conductor puede ser sólido o puede estar disuelto en agua, ¿no? Las soluciones iónicas o electrolíticas son aquellas soluciones que van a conducir la corriente porque acá hay presencia de iones. Los metales también conducen la corriente, ¿no? Las barras metálicas son buenos conductores del calor y la corriente. Bueno, chicos, esos son conceptos previos. Ahora nos vamos a dedicar a ver qué es un proceso electrolítico. Un proceso electrolítico, llamado también electrólisis, es un proceso en el cual yo uso corriente, no cualquier tipo de corriente, yo uso corriente continua. La corriente continua la generan las pilas o las baterías. ¿Cuál es la diferencia? Una batería es una asociación de varias pilas. A ver, chicos, en el ejemplo que estás viendo ahí, se ha colocado en ese recipiente, se ha colocado agua. Acá voy a colocar agua. Pero el agua pura no se descompone. El agua pura no se descompone con la corriente.
ya que el agua pura tiene muy poca cantidad de iones. Para que el agua pura pueda descomponerse, se agrega gotitas de ácido para que así el agua pueda descomponerse. Cuando el agua se descompone, ¿por qué es importante descomponer el agua? Es importante porque al descomponer el agua puedo obtener hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son combustibles, el hidrógeno es el combustible del futuro, el oxígeno actualmente se está usando para lo que es el COVID, ¿no? Entonces, chicos, para que el agua se descomponga con la corriente, yo necesito agregar gotitas de ácido acá. ¿Por qué? Porque el agua, el agua es un electrolito débil. El agua tiene muy poca cantidad de iones, por eso se agrega gotitas de ácido acá. Entonces, como yo estoy usando corriente, como estoy usando una fuente externa, es un proceso no espontáneo. No espontáneo porque yo uso un agente externo que viene a ser la pila o una batería. Entonces, un proceso electrolítico llamado electrólisis es un proceso en el cual, al hacer circular la corriente, se producen reacciones redox. La reacción redox es no espontánea, ¿por qué? Porque estoy usando un agente externo que viene a ser una pila o una batería. ¿Ya, chicos? Entonces, iniciamos proceso electrolítico con la definición. Ahí está, tenla presente. Ahora veamos qué componentes necesitamos para hacer una celda electrolítica. Para hacer una celda electrolítica, muchachos, necesitamos en primer lugar el recipiente, que viene a ser la cuba o la celda electroquímica, se le llama. Ese recipiente puede ser de vidrio, puede ser de plástico. Tiene que ser, obviamente, resistente a la corrosión. El recipiente tiene que ser resistente a la corrosión. Otro componente muy importante que se va a colocar dentro de la celda viene a ser el electrolito. Al electrolito se le llama conductor de segunda especie también. El electrolito es aquella sustancia que puede ser una sal fundida o puede ser una sal disuelta en agua. Es aquella sustancia que va a conducir la corriente. Entonces no se olviden, chicos, el electrolito puede ser una sal fundida o una sal disuelta en agua. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Una sal fundida se derrite con calor, una sal disuelta en agua, uso agua para disolverlo. Esa sería la diferencia, ¿no? Dentro de la celda, como estás viendo acá en la imagen, se colocan electrodos. Los electrodos son barras generalmente metálicas. Digo generalmente metálicas porque yo puedo colocar grafito acá. El grafito puede servir de electrodo. Recuerda que el grafito conduce la corriente. Entonces, un electrodo generalmente son barras metálicas. Digo generalmente porque puede ser grafito. Yo puedo usar grafito. El grafito es un no metal. Entonces, como electrodo tenemos el ánodo y el cátodo. Luego vamos a explicar por qué lo llaman ánodo, por qué lo llaman cátodo. El electrodo se le llama también conductor de primera especie. ¿Ya, chicos? Conductor de primera especie. Luego tenemos el alambre externo. Acá está el alambre externo que está unido a la batería. El alambre externo conecta el electrodo con la batería. Esa batería, tú ya sabes, es la fuente de voltaje. ¿Ya? La pila o la batería generan corriente continua. Profesor, y si no pongo la batería, ¿qué sucede? Si tú no pones acá una batería, la celda no va a funcionar. Por eso tienes que colocar acá una pila o una batería. Un proceso electrolítico es un proceso no espontáneo porque yo requiero de un agente externo para que esto funcione. Ahora, cuando tú colocas la batería, un lado se va a cargar negativa y positivamente. Como el lado izquierdo se está cargando negativamente, el electrodo va a tener carga negativa y por el otro lado, el electrodo va a tener carga positiva. ¿Eso qué va a causar? A ver, chicos, el electrolito es una sal fundida o una sal disuelta en agua. Esa sal se va a disociar de esta forma, mira. Ahí está. Esa sal se va a disociar, se va a separar en contacto con la corriente. ¿Ya? Esa sal que está disuelta en agua o que está fundida, chicos, en contacto con la corriente va a ocurrir una migración de iones ahí. Los iones que son de carga positiva se van a dirigir al lado izquierdo y los iones que son de carga negativa se van a dirigir al lado derecho. ¿Ya? Aquel electrodo donde se dirigen los cationes, donde se dirige el catión del electrolito, se le va a llamar cátodo. Acá tenemos, este vendría a ser el cátodo. Ponemos acá, este vendría a ser el cátodo.
y tiene carga negativa. ¿Por qué tiene carga negativa, profesor? Tiene que tener carga negativa, muchachos, porque tiene que atrapar al catión de la solución. Por eso es que su carga es negativa, muchachos. ¿Ya? Así que no se olviden, carga negativa porque tiene que atrapar al catión de la solución. El anión de la solución, o sea, del electrolito, se dirige al lado derecho. Por lo tanto, ese electrodo lo vamos a llamar ánodo. Ponemos acá, a este electrodo lo llamamos ánodo. El ánodo va a tener carga positiva. ¿Por qué carga positiva, profesor? Porque tiene que atrapar al anión de la solución. ¿Ya, chicos? Cátodo porque hacia él fluyen los cationes, ánodo porque hacia él fluyen los aniones. El cátodo es negativo porque tiene que atrapar al catión, el ánodo es negativo porque tiene que atrapar al anión, pues, ¿no? Ya está, chicos. Entonces, esas cositas hay que tenerlas presentes, pues, ¿no? Ya está. Esos son los componentes para un proceso electrolítico, ¿ya? El electrolito es muy importante, profesor, claro, el electrolito que va a estar dentro de la celda es muy importante, chicos. Ese electrolito, como ya te venía comentando, puede ser una sal fundida o una sal disuelta en agua. Cuando nosotros la celda colocamos una sal fundida, el electrolito lo vamos a representar con el subíndice L. L significa que es sal fundida. Una sal se funde por calor, obviamente. De esa manera derretimos la sal. Acá no hay agua. Acá no hay agua, chicos. Una sal fundida es simplemente de la sal que ha sido derretida por efecto del calor. Cuando nosotros colocamos una sal fundida dentro de la celda, el catión, este catión se va a dirigir al cátodo y se va a reducir totalmente. En cambio, el anión se va a ir al ánodo y se va a oxidar totalmente, pero en forma gaseosa. El catión se reduce en forma líquida, el anión se reduce en forma gaseosa, chicos. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Cuando es sal fundida, catión va al cátodo, el anión va al ánodo. El catión se reduce en forma líquida, el anión se oxida en forma gaseosa. ¿Ya? Entonces, en el cátodo, ¿qué reacción va a ocurrir, chicos? En el cátodo va a ocurrir una reacción llamada reducción. Siempre, sí. En el cátodo va a ocurrir una reacción llamada reducción. En cambio, en el ánodo va a ocurrir una reacción llamada oxidación. Ahí va a ocurrir una reacción llamada oxidación, chicos. ¿Ya está? En el cátodo ocurre la reducción, en el ánodo ocurre la oxidación. Vamos a hacer acá un ejemplo para que puedas entender esto. Acá tenemos una imagen, dentro de la celda te voy a colocar, mira, cloruro de sodio fundido. Acá no hay agua. El cloruro de sodio, chicos, se derrite a 800 grados Celsius. Su temperatura de fusión es alta. Y para que el electrodo resista esta elevada temperatura de fusión, se usa grafito. Cuando se hace la electrólisis del cloruro de sodio fundido, se usa grafito. El grafito resiste esa alta temperatura, ¿no? Profe, ¿qué va a ocurrir? Apliquemos lo que ya te enseñé. Cuando tenemos una sal fundida, el catión se va a dirigir al cátodo y se va a reducir totalmente. Mira lo que está pasando, ¿eh? Cuando tenemos una sal fundida, el catión se va a reducir en el cátodo, ahí está el cátodo, y el anión se va a oxidar en el ánodo, pero en forma gaseosa, ¿ya? El anión se va a oxidar en el ánodo en forma gaseosa, el catión se va a reducir en forma líquida en el cátodo. ¿Qué reacción ocurre en el cátodo? Anoten, en el cátodo ocurre la reducción, ahí lo estás viendo, se está reduciendo el catión sodio, y en el ánodo ocurre la oxidación. Ahí fíjate bien cómo se oxida el anión cloruro. Acá el anión cloruro se está oxidando. El catión se reduce en el cátodo cuando es sal fundida, el anión se oxida en el ánodo cuando es sal fundida. ¿Ya, chicos? Entonces espero que haya quedado claro este ejemplo, ¿eh? Cuando es sal fundida es fácil. Catión va al cátodo, anión va al ánodo. Catión se reduce en forma líquida, anión se oxida en forma gaseosa. No es difícil analizar una sal fundida. No es nada del otro mundo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la sal es disuelta en agua. Ahí viene el problema.
La reacción global de la celda no es muy común preguntar eso en un examen, no es común, pero simplemente tendrías que sumar ambas semireacciones nomás. A ver, chicos, cuando el anión cloruro se oxida, libera 2 electrones y cuando el catión sodio se reduce, gana un electrón. Recuerda que los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Como los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales, acá tendrías que multiplicar a todo por 2 y luego sumar y tienes la reacción global. La reacción global de la celda no es común, pero ya sabes, tienes que igualar electrones perdidos y ganados y con eso tienes la reacción global de la celda. Preguntar la reacción global de la celda no es común, pero ya sabes cómo calcularlo, ¿no? Mi garganta ya no da ya. Ya chicos, espero que haya quedado clara esta parte. ¿Ya? Eso es cuando la sal es fundida. Profesor, ¿y cómo hago si la sal está disuelta en agua? Cuando la sal está disuelta en agua, se le conoce también como electrólisis de una solución acuosa concentrada. Cuando la sal está disuelta en agua, lo vamos a trabajar con el subíndice AC. AC significa acuoso, acuoso es disuelta en agua, y acá sí hay que tener cuidado. Cuando una sal está disuelta en agua, el catión no va al cátodo y el anión no va al ánodo. No necesariamente va a ocurrir eso. Presta atención, cuando tenemos una sal disuelta en agua, si el catión es del 1A, 2A o es aluminio, el catión no se va a reducir en el cátodo. Lo que se va a reducir es el agua. Y cuando el agua se reduce, libera gas hidrógeno y iones OH. Esos iones OH hacen que el electrodo, que alrededor del electrodo el pH sea mayor a 7. Vuelvo a repetir, chicos, si el catión de la solución es del 1, 2A o es aluminio, se va a reducir el agua. Cuando el agua se reduce, libera gas hidrógeno y iones OH. ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no se reduce el catión? ¿Por qué se reduce el agua? Se reduce el agua porque el agua tiene más facilidad para reducirse que los cationes del 1, 2 y el aluminio. Por eso es que el agua se reduce. ¿Por qué? Porque el agua tiene más facilidad para reducirse, chicos. Ahora, ¿qué sucede si el catión es del grupo B? Si el catión es del grupo B, ahí no hay problema, ahí no va a pasar nada, el mismo catión se va a reducir. Por ejemplo, si mi catión fuera cobre o fuera plata, ese catión se va a reducir totalmente. ¿Ya, chicos? Si el catión es del grupo B, no hay problema, el catión se reduce totalmente. Ahí no hay problema. Analicemos la parte del anión. Si el anión es nitrato, sulfato, fosfato, permanganato, carbonato, se va a oxidar el agua. El nitrato, sulfato, fosfato, carbonato, permanganato no se van a oxidar. Ellos no se van a oxidar. Se va a oxidar el agua. ¿Por qué se oxida el agua, profesor? Porque el agua tiene más facilidad para oxidarse que el nitrato, sulfato, fosfato, carbonato. Por eso es que el agua se oxida, chicos. Cuando el agua se oxida, hay una pérdida de 4 electrones, se libera oxígeno y iones hidrógeno. Cuando el agua se oxida, hay una pérdida de 4 electrones, se libera oxígeno y iones hidrógeno. ¿Te das cuenta? Alrededor de este electrodo el pH es menor a 7. A ver, me esperan un momento, por favor, chicos. A ver, un segundo, ¿ya? Ya, muchachos, nos hemos quedado en esta parte, ¿no? Nos hemos quedado en esta parte. Cuando nosotros tenemos nitrato, sulfato, fosfato, permanganato, el agua se oxida, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene más facilidad para oxidarse. Ahora, ¿qué pasa si el anión fuera un cloruro, bromuro, yoduro? Si el anión es un cloruro, bromuro, yoduro, ahí no va a pasar nada, ahí se va a oxidar el cloruro, bromuro y yoduro. Profesor, tengo que saber cómo se oxida el cloruro, bromuro, yoduro, claro. Cuando un cloruro se oxida, va a liberar cloro gaseoso.
Cuando el bromuro se oxida, forma bromo acuoso. Cuando el yoduro se oxida, forma yodo acuoso. La coloración es importante porque en un examen de admisión preguntaron qué coloración tenía el gas cloro, el bromo y el yodo. El cloro gaseoso nos damos cuenta que se está liberando porque es un gas de color amarillo. El bromo es rojizo y el yodo es pardo. Anoten la coloración porque en un examen de admisión preguntaron eso. El cloro es un gas de color amarillo, el bromo acuoso es rojizo y el yodo es pardo. El yodo acuoso es de color amarillo pardo. Anótalo porque te pueden preguntar nuevamente. Profesor, ¿me tengo que aprender todas estas reglas? Sí. Tienes que aprenderte cómo se reduce el agua, cómo se oxida el agua, cómo se oxida un cloruro, bromuro, yoduro, cómo se reduce un catión del grupo B. Si me has entendido esto, tranquilamente podemos resolver este cuadro. En este cuadro vamos a completar el cuadro. A ver, el primer electrolito es fundido, porque acá está la letra L, ¿no? Por eso me doy cuenta que es fundido. A ver, voy a salir de la clase un ratito porque no voy a hacer que el audio se haya desconectado. Ah, no, sí está bien. A ver, chicos, el calcio es del 2A, va a ser más 2, y acá debe ser menos 1. Cuando la sal es fundida, el mismo catión se va a reducir totalmente y el mismo anión se va a oxidar totalmente en el ánodo. En el cátodo ocurre la reducción, en el ánodo la oxidación. La cosa cambia cuando está la sal disuelta en agua. Ahí la cosa cambia, chicos. Cuando la sal está disuelta en agua, presta atención, el calcio, como es del 2A, el calcio no se va a reducir, se va a reducir el agua. Y cuando el agua se reduce, se libera gas hidrógeno. El anión, acá está el anión, chicos, este anión se llama bromuro. Cuando la sal es disuelta en agua, el bromuro se va a oxidar en el ánodo a bromo acuoso. Ahí está el bromo acuoso. ¿Te das cuenta? En el otro electrolito también es una sal disuelta en agua. Nos damos cuenta que la sal es disuelta en agua por el subíndice AC. El cloruro es siempre menos 1, acá debe ser más 2. Como el níquel es del grupo B, el níquel se va a reducir totalmente en el cátodo. ¿Por qué? Porque el níquel es del grupo B. El anión cloruro, ya sabes que el anión cloruro se va a oxidar en el ánodo. Cuando el anión cloruro se oxida en el ánodo, voy a tener cloro gaseoso. Cuando el anión cloruro se oxida, ¿no? Me va a formar cloro gaseoso. En el otro electrolito, chicos, también es una sal disuelta en agua. El sulfato es menos 2, acá el cobre más 2. El cobre, como puedes ver, también es del grupo B. Como es del grupo B, se va a reducir totalmente en el cátodo. El sulfato, acá está el sulfato, recuerda, el sulfato no se oxida en el ánodo. El que se va a oxidar es el agua y cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. Ahí está. En el nitrato de plata, el nitrato es menos 1, acá debe ser más 1, ese catión es del grupo B. Si el catión es del grupo B, ese catión se va a reducir totalmente y acá tengo el nitrato, mira. Tú ya sabes que el nitrato no se oxida, se va a oxidar el agua. Cuando el agua se oxida, libera oxígeno gaseoso. En el último electrolito, chicos, también tengo sulfato, por lo tanto acá el sodio es más 1. Ojo que acá faltó colocar un 2, ¿eh? Acá hay que colocar un subíndice 2. Ahí a la hora de tipear no se han dado cuenta. El catión sodio es del 1A. Si es del 1A, ya sabes que no se va a reducir. Se va a reducir el agua y cuando el agua se reduce, libera gas hidrógeno. El sulfato, tú ya lo conoces. El sulfato ya sabes que no se oxida, se va a oxidar el agua y cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. Entonces, hemos completado el cuadro según lo que te acabo de enseñar, ¿no? Todas las reglas le hemos aplicado para llenar el cuadro, ¿ya? Profesor, ¿y eso se usará a nivel industrial? ¿Tiene alguna aplicación? Claro. Por ejemplo, si tú quieres producir cloro para hacer lejía, tienes que hacer tu celda, colocar cloruro de níquel, aplicas corriente y de esa manera obtienes cloro, ¿no? Por ejemplo, tú quieres un metal cubrirlo con níquel, tienes que colocar en la celda cloruro de níquel, colocas el metal se va a cubrir con níquel. A esa técnica se le llama niquelado.
Tienes un metal, lo quieres cubrir con cobre, a esa técnica se le llama cobreado. Tienes un metal, lo quieres cubrir con plata, a esa técnica se le llama plateado. Entonces, esto tiene bastante aplicación industrial, chicos. ¿Ya? Tiene un montón de aplicación industrial. Yo con la electrólisis puedo obtener oxígeno, puedo obtener hidrógeno, puedo obtener metales, como puedes ver. Es muy importante este proceso electrolítico, chicos. A ver, acá tenemos algunos ejemplos para reforzar la idea. Acá dentro de la celda te voy a colocar cloruro de sodio acuoso. Acá dice acuoso, ¿eh? Como el catión es del 1A, ya sabes que ese catión, como es del 1A, no se va a reducir, se va a reducir el agua. Cuando el agua se reduce, se libera gas hidrógeno. Ahí está, cuando el agua se reduce, se libera gas hidrógeno. Como el anión es un cloruro y no hay problema, el anión cloruro se va a oxidar en cloro gaseoso. Profesor, en el laboratorio, ¿cómo voy a saber que se está liberando cloro gaseoso? Por las burbujitas, ¿va? Si te sale acá gas de color amarillo, ya sabes que eso es cloro. No lo puedes oler porque eso es muy tóxico. Entonces nos damos cuenta que acá se libera cloro gaseoso por la coloración del gas. El hidrógeno es un gas incoloro, pues, ¿no? De esa manera nos damos cuenta. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿me podrán pedir la reacción global? No es común, no es común pedir la reacción global en el examen. A ver, chicos, en el cátodo tengo esta reacción, en el ánodo tengo esta semirreacción. En el cátodo ha habido una ganancia de 2 electrones, en el ánodo ha habido una pérdida de 2 electrones. Como los electrones perdidos y ganados son iguales, simplemente sumas ambas semirreacciones y tienes la reacción global. Ahí está la reacción global. La electrólisis de cloruro de sodio acuoso es muy importante a nivel industrial. Me permite obtener el gas cloro que se usa para lejía, para agentes de limpieza. Me permite obtener soda cáustica también, ¿no? La soda cáustica se usó mucho en la industria para preparar jabón, por ejemplo. Ya, chicos, entonces descomponer el cloruro de sodio es muy viable a nivel industrial. ¿Te das cuenta? Me permite obtener gas hidrógeno también. Va a ser el combustible del futuro. Acá tenemos otro ejemplo para reforzar la idea. Cuando tú en la celda colocas sulfato de sodio acuoso, el catión sodio es del 1A. Entonces, como el catión sodio es del 1A, ese catión no se va a reducir, se va a reducir el agua. Y cuando el agua se reduce, acá en el cátodo voy a ver burbujitas de gas hidrógeno. Acá está el cátodo. El anión sulfato, tú ya sabes que no se va a oxidar el agua. Y cuando el agua se oxida, acá voy a ver burbujitas de gas oxígeno. Eso se va a liberar en el ánodo. En el cátodo voy a obtener hidrógeno, en el ánodo voy a obtener oxígeno. Eso ocurre cuando descompongo el sulfato de sodio con corriente, ¿no? Ya está. Sulfato de sodio en contacto con la corriente me permite obtener hidrógeno y gas oxígeno. Ahí está, chicos. Ahí tenemos lo que ocurre en el cátodo y ahí tenemos lo que ocurre en el ánodo. En el cátodo ocurre la reducción, ahí está. En el ánodo ocurre la oxidación. Profesor, si me piden la reacción global, ¿qué hago? Si te piden la reacción global, los electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Así que en la primera semirreacción multiplico por 2 y abajo no multiplico nada. Sumas y tienes la reacción global. Si es que te piden, ¿no? Si te piden la reacción global, tienes que sumar ambas semirreacciones nada más. En el cátodo el agua se reduce, cuando el agua se reduce, libera gas hidrógeno y iones OH. En el ánodo el agua se oxida. Cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno y iones hidrógeno. Cuando el agua se reduce, gana 2 electrones, recuerda, cuando el agua se oxida, pierde 4. Hay una pérdida de 4 electrones. Te pide la reacción global, simplemente multiplicas por 2, sumas y ya está. ¿Sí? No es común que te pidan la reacción global, pero ya te lo acabo de explicar. Todo este estudio que te acabo de comentar, todo este análisis, todos estos estudios condujeron a 2 leyes muy importantes establecidas por Michael Faraday. Michael Faraday en la primera ley demuestra que la masa que se deposita en un electrodo o la cantidad de gas que se libera en un electrodo
es directamente proporcional a la cantidad de carga. ¿Ya? Es una relación directamente proporcional. La comunidad científica, en honor al trabajo de Michael Faraday, propone, ¿no? La comunidad científica, en honor al aporte de Michael Faraday a la ciencia, dice, ¿no? Establece que el flujo de electrones, mira, acá tengo X mola, la comunidad científica, en honor al trabajo de Michael Faraday, establece que a las moles de electrones se le llama un Faraday, ¿ya? A una mol de electrón, acá lo voy a colocar, una mol de electrón equivale a un Faraday. Ahí está. Y eso equivale a 96.500 coulombs, ¿sí? Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Si yo tengo una semirreacción donde hay X mol de electrones, pues obviamente acá va a haber X por 96.500 coulombs. Una mol de electrones equivale a 96.500 coulombs. ¿Qué se está formando? Se está formando una mol del metal, ¿no? Una mol del metal, ¿sí? Me está produciendo una mol de metal. ¿Cuál es la masa para una mol? Tú ya la conoces. La masa para una mol es la masa molar. Ahí está, chicos. Ahora, ojo, para una celda desconocida, voy a tener una carga Q y no sé qué masa de metal se va a producir. Por lo tanto, yo puedo encontrar la masa que se va a depositar en el electrodo, sí. Despejando la masa va a ser la masa molar multiplicado por la carga sobre X por 96.500 coulombs. Esto tú ya lo conoces. Eso es la famosa masa equivalente por carga sobre 96.500 coulombs. La carga es intensidad por tiempo. Entonces, la intensidad tiene que estar en amperio, el tiempo en segundos y la masa te va a salir en gramos. La masa sale en gramos, chicos. Entonces, cuando en la celda electrolítica circula una mol de electrones, equivale a un Faraday. Y eso en Coulomb es 96.500. Si tú quieres saber cómo hallar la masa que se deposita en un electrodo o la cantidad de gas que se libera en un electrodo, acá tenemos la formulita establecida por Michael Faraday. La masa depositada en un electrodo, la cantidad de gas liberada en un electrodo, es igual al peso equivalente por carga sobre 96.500. ¿Ya, chicos? Sobre 96.500. Nada más. No tienes por qué complicarte la vida ahí. Peso equivalente a qué es igual, masa molar sobre teta, pues. Acá está el teta. Ese flujo de electrones viene a ser el teta, ¿ve? Peso equivalente es masa molar sobre teta. El teta es el flujo de electrones, ¿ya? Los electrones perdidos o ganados viene a ser el teta. Viene a ser el teta, ¿ya? Bueno, terminen de copiar esta parte, chicos, para borrarlo rápido. Ya sabes de dónde nace la primera ley de Michael Faraday. Acá lo hemos acabado de deducir, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hallar la masa que se deposita o la cantidad de gas que se libera en un electrodo, tienes que usar esta formulita que está acá. Tienes que aprendértela de memoria. La masa depositada o liberada en un electrodo es igual al peso equivalente por intensidad por tiempo sobre 96.500. Ya, a ver, un minuto para que terminen de copiar esa parte. Son 11:37. Tenemos clase, bueno, el receso es a las 11:55 todavía. A ver, terminen de copiar esa parte, muchachos. A ver, terminen de copiar esta parte. Ya. A ver, son 11:37, 11:38. Bueno, espero que hayas copiado, lo voy a borrar todo. Ya está. Acá tenemos justamente la formulita que hemos deducido. No se olviden que la carga es intensidad por tiempo, peso equivalente es masa molar sobre teta. La comunidad científica, en honor a Michael Faraday, ¿no? Propone que un Faraday equivale a 96.500 coulombs. Eso es cuando circula en la celda una mol de electrones. Cuando en la celda circula una mol de electrones, solo una mol, en el electrodo se va a depositar o liberar un equivalente gramo de sustancia. Nada más, solo se deposita o libera un equivalente gramo de sustancia. Eso solo ocurre cuando en la celda circula solo una mol de electrón.
Una mol de electrón equivale a un Faraday, equivale a 96.500 coulombs. ¿Ya, chicos? Bueno, ojo que acá estamos analizando el aspecto cuantitativo. El aspecto cualitativo ya lo hemos mencionado en antes ya. Acá estamos analizando cuánto se deposita en un electrodo o cuánto se libera en un electrodo. La segunda ley de Michael Faraday, lo vamos a ver después. Acá estamos haciendo un repaso, chicos. Es equivalente masa molar sobre teta. El teta viene a ser el número de electrones transferidos. Por ejemplo, acá el sodio se reduce, el teta es 1. Acá el agua se está oxidando, el teta es 4. ¿Ya? El teta es el número de electrones transferidos, ¿no? Acá el teta sale 4, acá el teta sale 1. ¿Ya, chicos? Ahora, el peso equivalente del oxígeno es un valor estándar, no va a cambiar, al igual que el peso equivalente del hidrógeno, al igual que el peso equivalente del gas cloro, 35,5. Son valores estándar, chicos. ¿Ya? Sería bueno que te lo aprendas de memoria. El peso equivalente del oxígeno es 8, del hidrógeno es 1, del cloro es 35,5. Son valores estándar, son valores estándar, ¿ya? Entonces, el peso equivalente del oxígeno, del hidrógeno y cloro son muy importantes para resolver exámenes, recuérdalos. Se puede deducir, pero es mejor recordarlo para resolver ejercicios rápidamente. ¿Ya, chicos? Ahora veamos de qué trata la segunda ley de Faraday. En la segunda ley de Faraday, Michael Faraday descubre, perdón, que cuando las celdas están conectadas en serie, la carga y la intensidad de la corriente va a ser constante, no van a cambiar. ¿Ya? Cuando las celdas están conectadas en serie, o sea, cuando las celdas están una al lado de otra, cuando una celda está al lado de otra, ¿no? A eso se le llama conexión en serie. Michael Faraday descubre que la intensidad y la carga van a permanecer constantes, no van a cambiar. Profesor, ¿qué va a ocurrir en la primera celda? A ver, chicos, por convención, en una celda electrolítica, cátodo va a la izquierda, el ánodo va a la derecha. Por convención, cátodo a la izquierda, el ánodo va a la derecha. ¿Ya? A ver, en la primera celda tengo una solución acuosa. Como el oro es del grupo B, este oro se va a reducir acá en el cátodo. Profesor, ¿cómo sabe que se reduce? Porque el oro es del grupo B. Como el anión es un cloruro, el cloruro se va a oxidar en el ánodo en forma gaseosa. Acá voy a obtener cloro gaseoso. En la otra celda, el zinc es del grupo B, así que el zinc se va a reducir en este electrodo. Ahí está. O sea, en este electrodo se va a depositar oro, en este electrodo que está en el medio se va a depositar zinc. El anión cloruro cuando se oxida, se va a oxidar en el ánodo, ya sabes que va a liberar cloro gaseoso. Acá voy a obtener cloro gaseoso. En la última celda, la plata es del grupo B, entonces la plata se va a reducir acá en el electrodo. Este electrodo se va a cubrir con plata. Acá al final voy a obtener plata, plata metálica. El anión cloruro se va a oxidar en el ánodo, chicos. En el ánodo se va a oxidar el anión cloruro. Ahí está. Tú ya sabes que el anión cloruro se oxida en el ánodo, ¿no? Profesor, ¿qué se va a cumplir en esa celda donde la intensidad y la carga permanecen constantes? ¿Qué se va a cumplir? Como la intensidad y la carga va a ser constante en todo este sistema, se va a cumplir que el número de equivalentes gramos se van a igualar. El número equivalente gramos de la plata que se está depositando en este electrodo va a ser igual al número de equivalentes gramos del gas que se está liberando acá. En la otra celda también va a ser igual. El número equivalente gramos del zinc que se deposita acá va a ser igual al número equivalente gramos del gas que se libera acá. En la tercera celda va a pasar lo mismo. En la tercera celda también se va a igualar el número de equivalente gramos de la plata que se deposita acá con el número de equivalente gramos del gas que se libera acá. Profe, ¿ya qué es igual número equivalente gramo? Es masa sobre masa equivalente. Eso lo hemos explicado ya hace tiempo. Ahora, la pregunta que tú te harás, ¿no? Profesor, ¿y por qué se iguala el número de equivalentes gramos cuando la intensidad y la carga es constante? No entiendo. Acá lo podemos demostrar, chicos. Mira, lo voy a hacer acá. Se sabe que
la masa es igual al peso equivalente por la carga sobre 96.500. Ah, profesor, pero esa es la primera ley de Faraday. Esa es la primera ley de Faraday. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Masa sobre peso equivalente es carga sobre 96.500. Ahora, presta atención, ¿eh? Masa sobre masa equivalente es número de equivalente gramo. Entonces, si la carga no va a cambiar y el 96.500 no va a cambiar, entonces, por descarte, el número de equivalente gramo también no va a cambiar. Como el número de equivalente gramo va a permanecer constante, entonces se iguala el número de equivalente gramo para todos los electrodos. Eso es todo. Entonces, como el número de equivalente gramos permanece constante, por esa razón se iguala el número de equivalente gramo para las sustancias que se están depositando, liberando en el electrodo, chicos. Esa vendría a ser la demostración, ¿ya? Bueno, eso lo explicó Michael Faraday en su famosa segunda ley de Faraday, ¿ya? Hasta acá hemos terminado la parte de proceso electrolítico. No sé si habrá alguna consulta. Hasta acá, ¿todo bien, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que de repente no se haya entendido? ¿Alguna consulta hasta acá para pasar a resolver ejercicios? ¿Algún comentario, alguna duda? Ahorita conectados ya hay 38. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿Se ha entendido hasta acá? No sé. Ahorita hay 38 y nadie escribe nada. ¿Hasta acá alguna consulta, muchachos? Bueno, vamos a entrar a la parte más divertida, que son resolver ejercicios, ¿no? El problema es que yo pregunto, nadie responde. Después, cuando paso la encuesta, ahí me entero que no han entendido nada. Hay dos alumnos que siempre ponen E. Ahorita voy a consultar con esos dos alumnos por qué marcan siempre la E, ¿no? En la encuesta. Entonces, tú no escribes nada, pues yo no soy adivino, ¿no? Supongo que habrás entendido. A ver, Javier dice, en celdas galvánicas también se cumple que el cátodo, reducción, ya no, todavía no estamos en celda galvánica. Hemos dicho, la primera hora vamos a hacer proceso electrolítico y en la segunda hora hacemos proceso galvánico. Proceso electrolítico se le llama también electrólisis, se desarrolla en una celda electrolítica. El proceso galvánico se desarrolla en una celda galvánica, pero eso lo vamos a ver después. Estamos yendo despacio. En la pregunta 1 me hablan sobre un proceso electroquímico de forma general y me piden verdadero o falso. Primera proposición. La electrólisis ocurre cuando se aplica corriente para generar una reacción química, sí. Eso, así tal como está escrito, es correcto. En una electrólisis yo uso corriente. 2. ¿Un proceso galvánico ocurre cuando la reacción redox genera corriente? Claro, en un proceso galvánico se genera corriente. En un proceso electrolítico yo uso corriente. 3. En la electrólisis el proceso es espontáneo, mientras que en pilas y baterías no lo es. Esto es falso. La electrólisis, hemos comentado en antes, es un proceso, ponemos acá, no espontáneo. La pregunta es ¿por qué, no? La electrólisis es un proceso no espontáneo porque yo requiero de un agente externo. Para yo descomponer una sustancia, por eso se llama electrólisis, porque se descompone una sustancia con la corriente. En una electrólisis yo necesito corriente para descomponer la sustancia. Por eso es que la electrólisis es un proceso no espontáneo, porque requiere un agente externo. Marquen clave, chicos, la 1 sale casa. Anoten la clave, no se olviden, pregunta 1, la letra D sería. Anoten la clave, pregunta 1, la C. Pregunta 1, la clave sale casa. Pregunta interesante, había que razonar un poco, ¿no? La 1 sale casa. En la pregunta 2 dice, el proceso de Down es un método electroquímico que se utiliza para la preparación comercial del magnesio a partir de una sal del cloruro de magnesio fundido. Al respecto, marque verdadero o falso. A ver, chicos, me han puesto, acá lo voy a colocar, cloruro de magnesio fundido. Acá vamos a colocar cátodo.
y acá vamos a colocar ánodo. Ahí estoy colocando cátodo y estoy colocando ánodo. Cuando la sal es fundida, el mismo catión se va a reducir totalmente en el cátodo. Ahí está. El mismo catión se reduce totalmente en el cátodo. Acá lo vamos a colocar. Está ocurriendo una reducción. Y el anión, el mismo anión, ese anión cloruro se va a oxidar en el ánodo. Acá va a ocurrir una oxidación. Cuando la sal es fundida, el anión se oxida totalmente en forma gaseosa. ¿Ya está? La reducción es ganancia de electrones. La oxidación, ¿qué significa, chicos? Pérdida de electrones. La primera proposición dice, en el cátodo se reduce el magnesio, es correcto. 2, en el ánodo se genera cloro gaseoso, es correcto. 3, en el cátodo ocurre la pérdida y en el ánodo la ganancia de electrones, es correcto. La clave de la pregunta 2, ¿cuál sería? Ah, ¿verdad? La 3 es falso, pues, porque en el cátodo no hay pérdida. En el cátodo hay ganancia de electrones. ¿Sí? En el cátodo hay ganancia de electrones, en el ánodo hay pérdida. ¿Por qué? Porque en el ánodo ocurre una oxidación. Anoten clave, chicos. Pregunta 2, la dianita. Pregunta 2, marquen clave, la dianita. La pregunta 2, la dianita. Pregunta bonita, había que aplicar las reglas que se te enseñaron. ¿Ya? A estas alturas se supone ya estás capacitado para poder predecir qué ocurre en el cátodo y en el ánodo. Bueno, nos quedan 5 minutos de clase todavía, chicos, para entrar al receso. El receso se respeta, pero no me tengo por qué agarrar tu receso. ¿No? La 2 sale Anita. A ver, terminen de copiar al toque. La 2 nos salió Anita. Ahora veamos la pregunta 3. El Faraday es una unidad de carga eléctrica y su nombre fue dado en honor a Michael Faraday, quien sostuvo que por cada Faraday que circula se movilizan en el circuito una mol de electrones. Es justo lo que te he comentado. Si se obtienen 2 moles de sodio metálico a partir de una sal de cloruro de sodio fundido, marque verdadero o falso. Ojo, en la pregunta 3 me hablan sobre una sal fundida, mira. Acá voy a colocar el cloruro de sodio fundido. Acá tu profesor va a poner cátodo y en el otro lado voy a poner ánodo. Ahí está. Ahora veamos qué sucede, ¿no? Cuando una sal es fundida, el mismo catión se va a reducir totalmente. Ahí está. Y el mismo anión se va a oxidar, pero en forma gaseosa. Ahí está. Se va a oxidar en forma gaseosa. A ver, chicos, el catión sodio se está reduciendo. Acá vamos a colocar la reducción. Mira, fíjate bien, mira, lo voy a hacer despacio. El catión sodio se ha convertido en sodio cero. Ojo que esto lo hemos visto en balance redox. Acá tengo más 1, acá tengo 0, 0 pasa a la izquierda, 1 menos 0 más un electrón. O sea que acá tengo una mol de electrón que equivale a un Faraday. Una mol de electrón equivale a un Faraday. Y me produce una mol de sodio. Está produciendo una mol de sodio. Pero el enunciado no dice que se está produciendo una mol de sodio. Acá dice bien claro, si se obtiene 2 mol de sodio, entonces, para 2 mol de sodio, veamos qué nos están preguntando. Primera proposición. ¿Se aplicaron 2 Faraday en el proceso? A ver, chicos, para 2 mol de sodio voy a aplicar 2 Faraday, ¿sí o no? Entonces, la primera proposición es correcta. 2. Se obtienen 46 gramos de sodio. A ver, chicos, con color verde, ¿eh? Una mol de sodio tiene una masa de 23 gramos. Profe, pero no me han puesto la masa atómica. Pero el sodio es conocido, pues. A ver, chicos, anoten, la masa molar del sodio es 23. Ahí está. Ahí la secretaria se olvidó colocar la masa molar. Ahí te la he colocado, ¿ya? La masa molar del sodio es 23. Para 2 mol, que dice el enunciado, pues obviamente va a ser el doble, ¿no? Debe ser 46.
Por lo tanto, la segunda proposición es correcta. 3. ¿Se movilizan 2 mol de electrones en el circuito? A ver, chicos. El enunciado dice si se obtiene 2 mol de sodio metálico. Para 2 mol de sodio tengo, si es 2 Faraday, es 2 mol de electrón. Si se está obteniendo 2 mol de sodio, está circulando 2 Faraday. Y 2 Faraday es equivalente a 2 mol de electrones. Entonces, en la celda está circulando 2 mol de electrones, es correcto. Por lo tanto, en la pregunta 3, la clave sale barco. Ya está, lo hemos resuelto despacio, no era nada del otro mundo. Ojo, la pregunta 3 era para 2 mol de sodio, ¿eh? Ahí yo tenía que haber resuelto, pero para 2 mol. Para 2 mol de sodio. Uy, nos queda un minuto. A ver, terminen de copiar esa parte. Ya la pregunta 4 lo hacemos después del receso, pues, ¿no? Ya, chicos, a ver, voy a salir de la clase para ver el chat porque ya nos ganó el tiempo. Ahí, a ver, vamos a ver si hay alguna consulta. Profesor, siempre que va al ánodo, el anión se va a convertir en estado gaseoso. Sí, cuando es fundido. Cuando es fundido, el anión se oxida en el ánodo en forma gaseosa. Cuando es acuoso, el anión, si es cloruro, bromuro, yoduro, se oxida en forma gaseosa. Cuando tú tienes una sal disuelta en agua y el anión es cloruro, bromuro, yoduro, se obtiene en forma gaseosa. Si es cloruro, se obtiene cloro gaseoso. Si es bromuro, se obtiene bromo acuoso. Si es yoduro, yodo acuoso. Eso ya lo hemos explicado en antes. Ya, chicos, la hora es la hora. Nos estamos viendo después del receso. Nos vemos a las 12:10, por favor, ¿ya? A las 2:10 se conectan, chicos. Nos vemos después del... Ya, chicos, buenas, buenas. Bueno, terminó el receso. Nos quedamos. A ver, voy a presentar pantalla, ¿ya? A ver, presento pantalla. A ver, ahí está cargando. Vamos a esperar un rato mientras carga, ¿ya? Ya, ahí está cargando. Nos hemos quedado en la pregunta 3. La 3 ya lo hemos resuelto, sale barco. Pregunta 3, sale barco. Pregunta número 4. El bromo molecular es una sustancia que se utiliza como agente desinfectante en piscinas. Una forma de obtenerlo es por la electrólisis de una sal de bromuro en solución acuosa. Si se electroliza dicha solución aplicando una carga de 193 coulomb, determine los miligramos de bromo molecular formados en el ánodo, dice. Bueno, cuando nosotros leemos el enunciado, chicos, me hablan sobre la electrólisis de una sal de bromuro en solución acuosa, dice. Como dice en solución acuosa, entonces acá voy a colocar el catión del metal y acá voy a colocar el bromo, ¿no? Ahí está, en solución acuosa. Acá voy a colocar cátodo, acá voy a poner cátodo y acá colocaría ánodo, ¿no? Vamos a colocar ánodo por este lado. Cuando nosotros hacemos el análisis, recuerda que el anión, ojo que esto es solución acuosa, cuando el anión es un bromuro, ya sabemos que se va a formar bromo acuoso, ¿no? Eso ya lo habíamos indicado. El bromuro se va a oxidar en el ánodo a bromo acuoso. Ponemos acá, va a ocurrir una oxidación. Profesor, ¿cómo sería esa oxidación? A ver, chicos, acá está el bromuro y acá está el bromo que se está formando, ¿no? No te olvides que tiene que estar balanceado. Entonces acá tu profesor va a poner 2. ¿Por qué? Porque tiene que estar balanceado. Acá la carga total sería -2, acá sería 0. 2 por 0, 0, pasar a la izquierda, -2 menos 0, -2 electrones. ¿Sí? Me están pidiendo los miligramos de bromo molecular formados. Presta atención, ¿eh? Acá tengo 2 Faraday. 2 Faraday es 2 por 96.500 coulomb. Se está formando una mol de bromo. Y una mol de bromo tiene una masa de 80 gramos. 80 por 2 sería, ¿no? Ahí está. Como es bromo diatómico, es 2 por 80 su masa, ¿no? Acá vamos a colocar 160. Ahora, por regla de 3, chicos, ¿eh? Para 193 coulomb, ¿cuánto será la masa del bromo molecular?
A ver, resolviendo, ¿cuánto sale? Sería 193 por 160 entre 2 entre 96.500. Te debe salir 0,16 gramos. Profesor, pero no me están pidiendo en gramo, me están pidiendo en miligramo. Factor de conversión, pues chicos. Un miligramo equivale a 10 a la menos 3 gramos. Gramo con gramo se cancela. Entonces sería 0,16 por 10 al cubo. 0,16 por 10 al cubo es 160 miligramos. 160 es 1,6 por 10 al cuadrado miligramos, ¿no? Ya está, eso era todo. Entonces la masa de bromo molecular es la clave C. Anoten la clave, muchachos, pregunta 4, la letra C sería. ¿Ya? Anoten la clave, pregunta 4, la letra C. Voy a salir de la clase, por ahí escucho un sonido. ¿Por qué en el ano del bromo es 2? Porque se está formando bromo, pues eso ya lo hemos dicho ya. Cuando nosotros tenemos una solución acuosa y el anión es bromuro, cuando el anión es bromuro, se va a oxidar a bromo acuoso. Esto ya lo hemos explicado ya. Si el anión es cloruro, forma cloro gaseoso. Si el anión es bromuro, forma bromo acuoso. Si el anión es yoduro, forma yodo acuoso. Ya lo hemos hecho. El problema es que, no sé, ustedes parece que no están atentos. Hay que prestar atención, chicos. Eso ya lo hemos explicado. Acá lo único que hemos hecho es balancear esto, nada más. Lo único que hemos hecho es balancear. Ya anoten la clave, la 4, sale casa. Pregunta 5. El plomo es un metal pesado que se utiliza principalmente en la fabricación de baterías y en el revestimiento de cables eléctricos. Si se electroliza una sal fundida de un catión divalente de dicho metal aplicando una intensidad de corriente de 96,5 amperes durante 200 segundos, determine la masa en gramos del plomo depositada en el cátodo. A ver, chicos, nos hablan sobre una celda donde en el interior han colocado una sal fundida. Acá está la celda y en el interior han colocado una sal fundida. A ver, acá dice, el mismo enunciado dice que han usado una sal fundida cuyo catión es el plomo divalente. Acá estoy colocando, ¿eh? Acá está la sal fundida, ahí está la sal fundida cuyo catión es un metal divalente, dice. Así dice el enunciado. A ver, cuando la sal es fundida no hay problema, el catión va al cátodo, entonces cuando la sal es fundida, el catión se va a depositar en el cátodo, o sea que en este electrodo se va a depositar el plomo. Ahí se va a depositar el plomo. En ese electrodo se va a depositar el plomo. ¿Qué te están pidiendo? Te están pidiendo la masa de plomo que se va a depositar en ese electrodo, chicos. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a colocar acá, piden la masa de plomo que se va a depositar en el cátodo, el catión va al cátodo. Eso equivale a peso equivalente por intensidad por tiempo sobre 96.500. Peso equivalente, tú ya lo conoces, es masa molar sobre teta. La masa molar del plomo es 207, el teta sería 2. Recuerda que cuando es una sal, el teta es la parte catiónica, acá el teta sale 2. El teta es el catión. La intensidad de dato es 96,5, el tiempo tiene que estar en segundos, ¿eh? Es 200, todo dividido entre 96.500. Lo resuelves y te sale exactamente 20,7 gramos. Profesor, no hay clave. 20,7 equivale a 2,07 por 10 a la 1 gramos de plomo sería, ¿no? Ahí está la masa de plomo que se ha depositado en ese electrodo. Anoten la clave, muchachos. Pregunta 5. La clave sale barco. Pregunta bonita, había que razonar un poco. Nos habían dado una sal fundida. Cuando la sal es fundida es fácil, porque cuando la sal es fundida, catión va al cátodo, anión va al ano. Ahí ni hablar, ¿no? Sale rápido. Cuando la sal es fundida, el análisis es al toque, nada más. Es al toque, ¿ya? En el examen no es necesario que estés haciendo dibujos, pues, ¿no? Ya yo le he hecho su dibujito para que entiendas cómo es, ¿no? Pero en el examen ya lo haces de frente, nada más, ¿ya? Peso equivalente es masa molar sobre teta. La masa molar del plomo era dato 207 y el teta es la parte catiónica, pues, ¿no?
Pregunta 6. La electrólisis del agua tiene diferentes aplicaciones en la industria, por ejemplo, en la producción de hidrógeno y oxígeno. Si se obtiene 640 gramos de oxígeno en uno de los electrodos, determina el volumen en litros del gas hidrógeno medido a condición normal producido en el otro electrodo. A ver, chicos, hemos mencionado bien claro que el agua no se descompone con la corriente, salvo que esté fundido o disuelto en agua. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Hemos mencionado en la primera parte de la clase que el agua no se descompone con la corriente porque el agua tiene muy poca cantidad de iones. El agua no se descompone con la corriente porque tiene muy poca cantidad de iones. Para que el agua conduzca la corriente, tiene que tienes que agregarle gotitas de ácido. Eso es lo que habíamos mencionado al inicio de la clase. Como el agua es un electrolito débil, como tiene muy poca cantidad de iones, tienes que agregar gotitas de ácido para que se pueda descomponer con la corriente. Cuando el agua le agregas gotitas de ácido y se descompone con la corriente, se libera hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Profesor, pero el enunciado no dice que se le ha agregado ácido. Bueno, se supone, pues no lo han colocado, pero se asume que le han agregado gotitas de ácido, ¿no? El enunciado es bien claro, chicos. Dice el texto que se está liberando 640 gramos de gas oxígeno. Me están pidiendo cuál es el volumen. Piden el volumen del hidrógeno a condición normal. Eso es lo que me están pidiendo. Ahora, presta atención, ¿eh? Como es una sola celda, se asume, se supone, por lógica, como es una sola celda, que la carga y la intensidad de la corriente van a ser constantes. ¿Por qué? Porque es solo una celda. Y si la carga y la intensidad de la corriente es constante, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la masa sobre la masa equivalente del hidrógeno va a ser igual a la masa sobre la masa equivalente del oxígeno. O sea, se está cumpliendo la segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday no necesariamente las celdas tienen que estar conectadas en serie. La segunda ley de Faraday se puede cumplir también para una sola celda. A ver, chicos, reemplazando datos. La masa de hidrógeno, el peso equivalente del hidrógeno es 1, ya lo hemos visto en antes. La masa de oxígeno que se libera es 640 gramos y el peso equivalente del oxígeno es 8. Cuando tú lo resuelves, la masa del hidrógeno que se va a depositar en el electrodo, esa masa de hidrógeno que se va a estar liberando, te va a salir obviamente 80. Profesor, pero a mí no me están pidiendo la masa de hidrógeno que se produce en el cátodo. Eso no me están pidiendo. A mí me están pidiendo el volumen de hidrógeno a condición normal. Entonces vamos a colocar acá la palabra luego, chicos. Vamos a colocar acá la palabra luego. Mira lo que voy a hacer. ¿Eh? Se sabe que una mol de cualquier gas a condición normal ocupa un volumen de 22,4 litros. Por regla de 3, para 80 gramos, ¿cuánto será el volumen? Recuerda que una mol de hidrógeno en masa es 2 gramos, ¿no? Haciendo regla de 3, ¿cuánto me sale el volumen, chicos? Resolviendo, me sale 896 litros. Profesor, no hay clave. 896 es 8,96 por 10 al cuadrado. ¿Ya está? Anoten la clave, muchachos. Pregunta 6, la clave, la D de dado. ¿Ya está? Una pregunta que de repente parecía muy complicada, pero lo hemos resuelto así didáctico. Una mol de cualquier gas a condición normal ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Ya? Como en esa celda está circulando la misma intensidad de corriente y la misma carga, como la intensidad y la carga son constantes, se va a cumplir que el número de equivalentes gramos del cátodo es igual al número de equivalentes gramos del ánodo. Y el número de equivalentes gramos es masa sobre masa equivalente. La masa equivalente del hidrógeno y el oxígeno son datos estándar, ¿no? Del hidrógeno es 1, del oxígeno es 8. Son valores conocidos, ¿no? La masa equivalente son valores ya conocidos, chicos. ¿Ya? Bueno, a ver, terminen de copiar esta parte.
Me estaban pidiendo el volumen del hidrógeno a condición normal. ¿Ya está? A ver, terminen de copiar esa parte, chicos. Son 12:30 ya. Bueno. Ah, no, recién va a ser 12:30. 12:23. Ya. ¿Hasta acá alguna consulta, muchachos? Todo bien, ¿no? ¿O está muy complicado? A ver, ¿podría poner el cuadro de la regla para la captura? Eso ya hemos explicado. Para nosotros analizar una sal disuelta en agua, hemos visto acá 4 reglas. Esto ya lo hemos explicado. Ahí está. Si el anión es un cloruro, bromuro, yoduro, el anión se oxida, ¿no? Cloro gaseoso es un gas de color amarillo. Bromo acuoso es una solución rojiza. El yodo acuoso es una solución amarillo pardo. Es una solución parda, amarilla parda. Profesor, ¿hay otros valores estándares o solo debo tener en cuenta del oxígeno y el hidrógeno? El peso equivalente o más equivalente del hidrógeno, oxígeno y cloro son valores estándar. Para el oxígeno es 8, para el hidrógeno es 1, para el cloro es 35,5. ¿Por qué? Porque el teta, el peso equivalente depende del teta. El teta no es igual para todas las reacciones, el teta cambia. Pero para el oxígeno, el hidrógeno y el cloro, ahí no hay problema, el teta no va a cambiar. Por eso es que su peso equivalente es estándar ahí. No cambia su peso equivalente. El peso equivalente del oxígeno siempre va a ser 8, del hidrógeno siempre va a ser 1, del cloro siempre va a ser 35,5. Bueno, hemos terminado con la parte de proceso electrolítico. Entramos ahora a proceso galvánico. Entramos a proceso galvánico. Para que el agua se descomponga hay que agregar gotitas de ácido, no se olviden. En un proceso galvánico, como puedes ver, eso no es una radio, ¿eh? Esto que está acá, chicos, es un voltímetro. Un voltímetro es un dispositivo para medir voltaje. Entonces, un proceso galvánico se desarrolla en una celda galvánica. Es muy importante para producir corriente. No cualquier tipo de corriente, se produce corriente continua, corriente eléctrica continua. ¿Cuáles son los componentes, profesor? Para la celda galvánica necesitamos semiceldas. Esos vasos de vidrio se les llama semiceldas. Vamos a ponerlo por este lado. Necesitamos semiceldas. También necesitamos electrodos. Los electrodos generalmente son barras metálicas. Digo generalmente porque podemos usar grafito. Hay un tubo de vidrio invertido en forma de U, no sé si te habrás dado cuenta, se llama puente salino. Ponemos acá puente salino. El puente salino es otro componente indispensable en el funcionamiento de la celda galvánica. Otro componente importante en el funcionamiento de la celda, pues obviamente son los electrolitos. Acá vamos a colocar los electrolitos. Profesor, ¿el electrolito podría ser una sal fundida? Sí. En una celda galvánica el electrolito puede ser una sal fundida o una solución acuosa. Lo más común es usar soluciones acuosas, ¿no? En un proceso galvánico lo más común es usar soluciones acuosas, chicos. Es lo que más se emplea. El voltímetro no es un componente indispensable en el funcionamiento de la celda, no es un componente indispensable. El voltímetro simplemente se coloca para ver cuánto de voltaje se produce. Por ejemplo, esta celda que ves acá se llama pila. A la celda galvánica se le llama también celda voltaica o pila. Y me está produciendo una corriente de 1,10 voltios. A la celda galvánica se le llama galvánica en honor a Luigi Galvani, se le llama voltaica en honor a Volta o simplemente pila. Celda galvánica, voltaica o pila son lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, un proceso galvánico es un proceso espontáneo porque a partir de reacciones redox yo produzco corriente continua. ¿Ya, chicos?
Un proceso galvánico es un proceso en el cual las reacciones redox me producen corriente eléctrica continua. ¿Ya? Me producen corriente eléctrica continua. Acá no uso un agente externo, acá no estoy usando una pila ni una batería. Como acá no uso una pila o una batería, por eso es un proceso espontáneo. Proceso galvánico es un proceso espontáneo porque no uso un agente externo. Bueno, chicos, como ya hemos visto los componentes, ahora veamos el funcionamiento. Daniel, para explicar lo que es celda galvánica, tenemos la famosa pila de Daniel, ¿no? Una primera versión de la pila de Daniel es la que estás viendo en la parte derecha. Una versión más moderna es la que estás viendo acá. Esta es una versión ya moderna de lo que es la pila de Daniel. La pila de Daniel opera condición estándar, no confundir condición estándar con condición normal. Condición estándar es cuando se trabaja a una temperatura de 25 a una presión de 1 y la concentración de la solución es 1 molar. La pila de Daniel funciona cuando en la celda de la izquierda se coloca una solución de sulfato de zinc 1 molar y en la semicelda que está a la derecha se usa una solución de sulfato de cobre 1 molar. Ahora, el tubo de vidrio en forma de U invertida, tú ya lo conoces, se llama puente salino. Ese puente salino, chicos, es el tubo de vidrio en forma de U invertida. Me va a generar acá un voltaje. Cuando tú pones el puente salino, el voltaje ya se genera ya. Ya la celda registra voltaje. Luego vamos a indicar cómo hallar ese voltaje. Profesor, ¿me van a preguntar el funcionamiento? Sí, te van a preguntar el funcionamiento. Cuando la celda empieza a funcionar, cuando la pila funciona, el electrodo que está a la izquierda va a perder masa, se va a ir desgastando. Si la solución es de zinc, el electrodo tiene que ser de zinc. Si la solución es de cobre, el electrodo tiene que ser de cobre. Profesor, ¿el electrodo tiene que ser del mismo material, tiene que ser del mismo cation de la solución? Sí. El electrodo tiene que ser del mismo cation de la solución. Es lo más recomendable. ¿No? Tú dirás, profesor, pero no podría usar un electrodo de oro, de plata. Si tú pones un electrodo de oro en una solución de sulfato de zinc, de repente pueden ocurrir, puede haber interferencia ahí. ¿Por qué? Porque son sustancias diferentes. Para evitar interferencia acá, chicos, se recomienda que el electrodo sea del mismo cation de la solución. Para evitar interferencia, se recomienda que el electrodo sea del mismo cation de la solución. Para evitar interferencia. ¿Ya, chicos? Conforme pasa el tiempo, el electrodo que está a la izquierda va perdiendo masa. Quiere decir que se está oxidando. Entonces, el zinc, conforme avanza el tiempo, va a ir perdiendo electrones, se va a oxidar. Profesor, el zinc cuando se oxida se carga más 2. ¿Por qué no puede ser más 3, más 4? Es que el zinc, chicos, su estado de oxidación es más 2. No tiene estado de oxidación más 3, más 4. Más 2 es su único estado de oxidación. Entonces, para que el zinc se oxide totalmente, debe perder 2 electrones. Esos electrones que pierde el zinc, que lo estás viendo acá, se están yendo al otro lado. Como esa es una oxidación, como acá hay pérdida de electrones, esos electrones fluyen por el alambre externo y se van al otro lado. Entonces, como ese electrodo pierde masa, como pierde electrones, recibe el nombre de ánodo. Y acá el ánodo es negativo. Claro, tú dirás, profesor, pero usted ha dicho que el ánodo era positivo. El ánodo es positivo en la celda electrolítica. En la celda galvánica el ánodo es negativo. En la celda galvánica el ánodo es negativo porque este electrodo pierde electrones. Por eso es que el ánodo acá es negativo porque este electrodo pierde electrones de forma espontánea. ¿Te das cuenta? En la celda electrolítica el ánodo tiene que ser positivo porque en la celda electrolítica el ánodo tiene que ser positivo porque tiene que atrapar al anión de la solución. Por eso es que el ánodo es positivo. El ánodo es positivo en la celda electrolítica porque tiene que atrapar al anión de la solución. Cambio acá, este electrodo pierde electrones espontáneamente, por eso es negativo acá. A ver, chicos, esos electrones viajan al otro lado y recuerda que el electrón tiene carga negativa.
Si el electrón tiene carga negativa, ¿con quién se va a juntar? Pues obviamente se va a juntar con el catión de la solución. Cuando una sal es disuelta en agua, chicos, ¿qué voy a tener en la solución? Cuando la sal está disuelta en agua, en la solución voy a tener iones. Ahí en el primer recipiente estás viendo iones zinc, iones sulfato, hay agua también porque lo has disuelto en agua. Y en el otro frasco tienes iones cobre, iones sulfato, también hay agua, ¿no? Cuando una sal lo disuelves en agua, va a haber iones. Ahora, ese electrón que está viajando hasta este lado, chicos, ¿va a interactuar con quién? Como el electrón tiene carga negativa, va a interactuar con el catión de la solución. Va a interactuar con el catión de la solución. Entonces, ese catión cobre atrapa el electrón y se va a reducir. Para que el catión cobre se reduzca, tiene que ganar 2 electrones. De esa manera se reduce. Entonces, cuando el catión de la solución interactúa con el electrón, cuando ese catión de la solución atrapa el electrón, se va a formar un átomo de cobre. Pero en la solución no solo hay un catión cobre, hay miles de cationes. Entonces, este electrodo, conforme avanza el tiempo, en este electrodo se van a formar átomos de cobre acá. Entonces, acá el cobre se va a reducir. Acá va a haber un montón de átomos de cobre depositados en este electrodo. Conforme avanza el tiempo, este electrodo pierde masa y este electrodo gana masa. Va a haber ahí el cobre se va a reducir y vamos a encontrar ahí átomos de cobre ahí depositados, ¿no? Eso es todo. Ese es el funcionamiento de la celda. Ahora, el puente salino es muy importante, chicos. El puente salino es muy importante, ¿ya? Entonces, no te olvides, el electrodo que está a la derecha gana masa, ahí va a ocurrir la reducción, por lo tanto, ese electrodo se va a llamar cátodo. Y va a ser positivo porque gana masa. El electrodo que está a la izquierda pierde masa, el electrodo que está a la izquierda pierde masa, va a ocurrir la oxidación. El electrodo que está a la derecha gana masa, va a ocurrir la reducción ahí. ¿Ya, chicos? Ahora, el puente salino, como te venía diciendo, es muy importante porque mantiene eléctricamente neutra la celda. Le llaman puente salino porque en su interior hay una sal, generalmente se usa cloruro de potasio, como estás viendo acá. En el puente salino, el anión del puente salino va al ánodo y el catión del puente salino va al cátodo. En el puente salino, el anión va al cátodo, el catión va al cátodo. Profesor, ¿por qué el anión del puente salino va al ánodo? El anión del puente salino va al ánodo para neutralizar el exceso de cationes acá en la solución. Por eso es que el anión del puente salino va al ánodo. El catión del puente salino va al cátodo para neutralizar el exceso de aniones en la solución. ¿Ya, chicos? Así que no te olvides, el puente salino tiene características muy importantes. El puente salino permite el contacto eléctrico entre ambas celdas. El puente salino evita que las soluciones se mezclen. El puente salino mantiene eléctricamente neutra la celda. Mantiene eléctricamente neutra la celda. Razonemos, chicos. En el frasco de la izquierda se está formando un montón de cationes zinc. El exceso de cationes zinc, ¿quién lo va a neutralizar? Lo va a neutralizar el anión del puente salino. En el frasco que está a la derecha, el catión cobre se va consumiendo. Recuerda que el reactante se consume para formar producto. Como el catión cobre se está consumiendo, ¿qué va a haber en exceso entonces? Como el catión cobre se consume, en exceso va a haber anión sulfato. ¿Quién va a neutralizar el exceso de anión sulfato? Lo va a neutralizar el catión de la solución. Por eso es que el puente salino mantiene eléctricamente neutra la celda. Para aquellas personas que no han copiado, vuelvo a repetir, el puente salino tiene 3 características importantes. El puente salino evita que las soluciones se mezclen. El puente salino permite el contacto eléctrico entre ambas celdas. El anión del puente salino va al ánodo. El catión del puente salino va al cátodo. Permite o mantiene eléctricamente neutra la celda. El puente salino mantiene eléctricamente neutra la celda, chicos. Esa es la función del puente salino. Mantiene eléctricamente neutra la celda. ¿Ya?
Ya, muchachos, espero que haya quedado clara esta parte. Espero que haya quedado claro todo esto, no está difícil. Profesor, ¿se puede abreviar la celda, esta gráfica? Sí. La representación breve de esta celda se llama diagrama de celda. El ánodo va a la izquierda y el cátodo va a la derecha. Por convenio internacional, el ánodo va a la izquierda y el cátodo va a la derecha. En el ánodo, el zinc se está oxidando, ahí está la oxidación del zinc. En el cátodo, el cobre se reduce, ahí está la reducción del cobre. Profesor, ¿qué son esos dos palitos? Esos dos palitos es el puente salino. Esos dos palitos representan el puente salino. Profesor, ¿y el palito que está a la izquierda? Este palito es la interfase entre el electrodo y la solución. Este palito es la interfase entre el electrodo y la solución. Los electrodos se ponen a los extremos, chicos. Los electrodos se ponen a los extremos. Este palito es la interfase entre el electrodo y la solución. ¿Ya, muchachos? Bueno, la representación breve de la celda galvánica se llama diagrama de celda. Por convenio internacional, ánodo va a la izquierda, cátodo va a la derecha. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hallo el voltaje de la celda, profesor? Ahí en el voltímetro. ¿Por qué me sale 1,10? A ver, razonemos, chicos. El electrodo, en el electrodo, el flujo de electrones, no sé si te habrás dado cuenta, parte del ánodo al cátodo. Y lo mismo ocurre en la celda electrolítica. Es lo que su compañero en antes preguntó, ¿no? Profesor, ¿en el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación? Sí. En el ánodo siempre ocurre la oxidación, en el cátodo siempre ocurre la reducción. Sea celda galvánica o electrolítica, en el ánodo siempre ocurre la oxidación, en el cátodo la reducción. Ahora, el flujo de electrones no va a cambiar. El flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo, sea celda galvánica o sea celda electrolítica. Como en el electrodo fluyen electrones, va a haber una intensidad de corriente. Y recuerda que el electrodo es un material conductor. Y al ser un material conductor, va a haber una resistencia al paso de electrones. Como el electrodo es un material conductor, va a haber una resistencia al paso de electrones. Entonces, si tenemos intensidad y tenemos resistencia, eso me da voltaje. Entonces, esa diferencia de voltaje entre ambos electrodos me da el voltaje de la celda. El voltaje de la celda se produce debido a la diferencia de voltajes entre ambos electrodos. La diferencia de voltajes me produce el voltaje de la celda, llamado también potencial. A ese voltaje se le llama potencial también. La diferencia de potenciales de ambos electrodos me da el potencial de la celda. ¿Ya, chicos? Profesor, ese voltaje, ese potencial que va a tener cada electrodo, ¿es algo ya calculado experimentalmente? Sí. El potencial de cada electrodo es algo calculado experimentalmente. Para hallar el voltaje de la celda, tenemos el famoso potencial estándar de la celda. Se le llama potencial estándar, ¿por qué? Porque estamos trabajando. A ver, esta bolita representa la condición estándar. Se le llama estándar porque estamos trabajando a una atmósfera de presión. La temperatura es 0. Perdón, la temperatura es 25. No confundir condición normal con condición estándar. Condición estándar es a 25 y la concentración de la solución es 1 molar. Entonces, para hallar el voltaje de la celda, usamos el término potencial estándar de la celda. Es una diferencia de potenciales, como puedes ver, es el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. La diferencia de potenciales me da el voltaje o potencial estándar de la celda. Al potencial estándar de la celda, chicos, se le llama fuerza electromotriz también. ¿Ya? Condición estándar, no te olvides, cuando se trabaja a una atmósfera, 25 grados Celsius, y la concentración de la solución es 1 molar. ¿Ya? El potencial estándar de la celda tiene que salirme mayor a 0 para que sea un proceso espontáneo. Para que funcione como celda galvánica, el potencial estándar de la celda tiene que ser mayor a 0. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de celda galvánica. Por ejemplo, acá el potencial estándar de la celda llamada fuerza electromotriz me sale 0,66. En ese ejemplo sale 0,66. ¿Ya?
Potencial estándar de la celda, llamada también fuerza electromotriz. Profesor, pero en el ejemplo anterior sale 1,1. Acá tenemos la pila de Daniel, chicos. Vamos a ver si sale 1,1. Presta atención, ¿eh? Los potenciales estándar del electrodo viene de dato en el enunciado. Es algo ya calculado experimentalmente y la PRE te lo pone de dato. No es algo que tú debas memorizar. Ambos potenciales, profesor, ambos potenciales estándar son de reducción, sí. Este es de reducción porque el estado de oxidación disminuye. El otro también es de reducción. Si yo tengo dos potenciales estándar de reducción, ¿cuál va al cátodo y cuál va al ánodo? A ver, chicos, si yo tengo dos potenciales estándar de reducción, el que tenga el valor más alto es el que se va a reducir más fácilmente. Entonces, el que tenga el valor más alto es obvio que se va a reducir más fácil y es el que va a ir al cátodo. Él va al cátodo. Por descarte, el otro sería el ánodo. ¿Sí? ¿Se entendió? Si yo tengo dos potenciales estándar de reducción, el que tiene el valor más alto va al cátodo. ¿Por qué? Porque si tiene un valor alto de potencial estándar de reducción, más fácil se va a reducir. Por eso va al cátodo. A ver, chicos, si yo tengo el potencial estándar de reducción del cátodo y del ánodo, ya puedo encontrar el voltaje de la celda. El voltaje de la celda, llamado fuerza electromotriz o potencial estándar de la celda, es una diferencia de potenciales entre el potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Reemplazando datos, a ver, reemplacemos datos, chicos. Me sale 0,34 menos 0,76, me sale 1,10. Acabo de demostrar que en la pila de Daniel el voltaje es 1,10. Acabo de demostrar porque en el voltímetro sale 1,10. Acabo de demostrar eso. La celda de Daniel lo vas a hacer de todas maneras en la universidad. Es un experimento muy conocido con los chicos que estudian ciencia o ingeniería. ¿Ya? El potencial estándar de la celda es una diferencia de potenciales. Tiene que ser mayor a cero. Para que funcione como celda galvánica, el voltaje de la celda tiene que ser mayor a cero. Si te sale negativo, eso no está funcionando como celda galvánica. Para que funcione como celda galvánica, tiene que ser mayor a cero, chicos. ¿Ah? Bueno, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido esta parte. Una vez preguntaron en qué momento deja de funcionar la celda galvánica. La celda galvánica deja de funcionar cuando tú retiras el puente salino o el electrodo se consume. Cuando el ánodo se consume totalmente, ahí la pila deja de funcionar, pues, ¿no? Bueno. Ojo que tenemos pilas recargables, pero eso ya presentan otro funcionamiento. Ya. Bueno, chicos, los potenciales estándar de reducción ya son valores calculados experimentalmente, te lo van a poner de dato. Mientras más positivo es el potencial estándar de reducción, más fácilmente la sustancia se va a reducir, ¿no? Más fácilmente la sustancia se reduce. Ya chicos, hasta acá hemos terminado el tema de celda galvánica. No sé si habrá algún comentario o alguna duda. Son exactamente las 12:46. Tenemos clase hasta la 1:05. Tenemos tiempo para poder resolver las 3 preguntas que quedan pendientes. En la pregunta 7 dice, nos hablan sobre Galvani y con respecto a la celda galvánica, marque verdadero o falso. 1. Contiene electrodos cuyo ánodo es positivo y cátodo es negativo. Eso es falso. En una celda galvánica, el ánodo no es positivo. El cátodo no es negativo. En una celda galvánica, el ánodo es negativo y el cátodo es positivo. ¿Por qué, profesor? Porque en el ánodo, el electrodo espontáneamente pierde electrones. Proposición 2. ¿Su puente salino permite la electroneutralidad de las cargas? Sí. El puente salino mantiene eléctricamente neutra las dos semiceldas, ¿no? 3. La reacción redox genera un potencial de celda en voltios. Bueno, eso es cierto. Anoten la clave, chicos. Pregunta 7, la D de dado. No te olvides, el potencial estándar de la celda se calcula como una diferencia de potencial, tanto del cátodo como del ánodo, ¿sí?
Ese potencial, ¿por qué nace, chicos? Ese potencial se genera por la intensidad del electrodo y su resistencia, ¿no? La intensidad de corriente y la resistencia generan ese potencial en cada electrodo. Pregunta 8. La batería de níquel-cadmio es una batería recargable de uso doméstico e industrial con los siguientes potenciales estándar de reducción. Determina el potencial estándar de celda o fuerza electromotriz en voltio. Potencial estándar de la celda o fuerza electromotriz es lo mismo, pues, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo podríamos resolver esa pregunta, chicos? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Profesor, ambos son potenciales estándar de reducción porque ahí en el enunciado no me dicen nada. A ver, chicos, como el estado de oxidación está disminuyendo y hay ganancia de electrones en las dos semireacciones, los dos potenciales obviamente son de reducción. Si yo tengo dos potenciales estándar de reducción, el valor más alto es el que va a tener mayor facilidad para reducirse. El que tiene el valor más alto va al cátodo y el otro por descarte, ¿a dónde iría? Iría al ánodo. Entonces, ¿cómo hallamos el potencial estándar de la celda? ¿Cuál es la formulita? Es potencial estándar de reducción del cátodo menos potencial estándar de reducción del ánodo. Reemplazando datos, ¿cómo me va a quedar, chicos? A ver, el potencial estándar de reducción del cátodo es menos 0,25 voltios, del ánodo es menos 0,40 voltios. Lo resuelves y te va a salir 0,15. Si te sale mayor a 0, ya sabes que es un proceso espontáneo. La clave que cuadra, ¿cuál sería? Pregunta 8, la clave sale barco. Anoten clave, muchachos. La 8 sale barco. Anoten la clave, pregunta 8, la letra B. ¿Ya está? Pregunta 8, tenemos barco. A ver, terminen de copiar, todavía hay tiempo. Todavía tenemos 15 minutos de clase todavía. Bueno, la pregunta 8 ya la hemos resuelto. La 8 sale barco. Y nos quedaría pendiente una pregunta, ¿no? Hoy día a las 8 de la mañana en un salón, un alumno me preguntó, profesor, ¿y si me pide la reacción global de la celda galvánica, qué hago? Si te piden la reacción global de la celda galvánica, en primer lugar no es común que te hagan eso, que te pregunten eso en un examen, pero si te lo preguntan, tendrías que sumar ambas semireacciones. Y recuerda que el número de electrones perdidos y ganados tienen que ser iguales. Entonces, la segunda semireacción tendría que multiplicar por 2 y tendría que sumar ambas semireacciones. ¿Ya, chicos? Entonces, voy a borrar esto. Vamos a borrar esto. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, en el cátodo tenemos el níquel. Acá está el níquel. Ahí está el níquel. Acá hay un error, acá debe decir 2, ¿no? A la hora de tipear se han equivocado, acá debe decir 2. Entonces acá vamos a poner 2. Esto es lo que ocurre en el cátodo. Lo que ocurre en el ánodo es la oxidación, entonces tengo que invertirlo. Va a ser acá, estoy invirtiendo, acá va a ser cadmio más 2. Esto es del cátodo y esto es del ánodo. Como el número de electrones perdidos y ganados son iguales, entonces si yo sumo, me va a quedar níquel más 2 más cadmio. A la derecha me va a quedar níquel más cadmio más 2. Y eso sería la reacción global. No es común que te pregunten la reacción global, pero bueno, pues, ¿no? Ahí lo he colocado. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, si te piden la reacción global, el ánodo tiene que ser una oxidación, por eso es que acá lo he invertido. Si te piden la reacción global, el ánodo es una oxidación, por eso lo he invertido acá. Por eso lo he invertido. Voy a salir de la clase para ver el chat, por ahí escuché un sonido. A ver, Javier dice, profesor, entonces en una celda, si veo que las dos semireacciones son oxidación o las dos son de reducción, ¿debo fijarme en sus potenciales para ver cuál se reduce y cuál se oxida?
Bueno, por convención, como se habrán dado cuenta, en la pregunta 8 y en la pregunta 9, por convención, lo que se les da son potenciales estándar de reducción. Por ejemplo, yo para resolver la pregunta 9 tengo que ver si las dos semireacciones son de reducción. Como las dos semireacciones son de reducción porque hay ganancia de electrones, como hay ganancia de electrones, me doy cuenta que las dos son de reducción, entonces sus potenciales obviamente son de reducción. El valor más alto va al cátodo y el otro iría al ánodo. El potencial estándar de la celda es potencial estándar de reducción del cátodo menos potencial estándar de reducción del ánodo. Reemplazando datos sería menos 0,44 menos 0,14 voltios. ¿Cuánto sale resolviendo? Resolviendo sale 0,30 voltios. Me salió positivo. Si me sale positivo, es un proceso espontáneo. Profesor, ¿cuál sería la reacción global? A ver, chicos. En el cátodo, el estaño se ha reducido. Esto es el cátodo. En el ánodo tiene que haber una oxidación, entonces tu profesor lo va a invertir. Ahí lo estoy invirtiendo. Esto sería el ánodo. Ahí está. Te piden la reacción global, estaño más 2, más hierro, me da estaño más hierro más 2. Esto se titula reacción global. Profesor, ¿y cuál sería el diagrama de celda? Fácil. Ponemos acá diagrama de celda. En el diagrama de celda, el ánodo va a la izquierda, 2 palitos, el cátodo va a la derecha. En el ánodo ocurre una oxidación. ¿Quién se está oxidando? Se está oxidando el hierro. En el cátodo ocurre una reducción. ¿Quién se está reduciendo? Se está reduciendo el estaño. Ya está. Eso era todo. Y ese sería el diagrama de celda. A ver, chicos, la alternativa, ojo, me pide la incorrecta. La dice, el ánodo es el hierro y el cátodo es el estaño, sí. En el diagrama de celda, chicos, los electrodos se colocan en los extremos. En el diagrama de celda, los electrodos se colocan en los extremos. Ahí están los electrodos, ¿no? La A es correcto. B, el diagrama de celda es hierro, hierro más 2, estaño más 2, estaño, eso es correcto. C, el potencial estándar de la celda es 0,30, es correcto, lo hemos determinado. D, la transferencia de electrones va del cátodo al ánodo, eso es falso. Pregunta 9, la D de dado. Sea celda galvánica o sea celda electrolítica, el flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo. Sea celda galvánica o sea celda electrolítica, el flujo de electrones va del ánodo hacia el cátodo. Ya, muchachos, va del ánodo hacia el cátodo. ¿Ya está? ¿Qué te iba a decir? Ah, no te olvides que el potencial estándar es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de masa o volumen. Por ejemplo, yo acá tengo mi mouse. Cuando tú miras la etiqueta, ahí está el voltaje de la pila. Tú puedes tener una pila AA o AAA, su voltaje no va a cambiar. No cambia. El potencial estándar no depende de la cantidad de masa o volumen. Es una propiedad intensiva. Anoten eso en su cuaderno. El potencial estándar es una propiedad intensiva, chicos. Ya, pregunta 9, marquen clave, sale dado. Ahí está. La reacción global no es algo común que te pregunten en un examen, pero ya sabes cómo hacerlo ya. El cátodo es una reducción, el ánodo es una oxidación. Como el ánodo es una oxidación, ¿qué ha hecho tu profesor? Lo ha invertido, ¿va? Acá solamente lo he invertido, para que sea una oxidación, ¿ya? Diagrama de celda por convenio internacional, ánodo va a la izquierda, cátodo va a la derecha. En el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo la reducción. Bueno, los propuestos ya es para que tú lo hagas en la tarde, ¿no? Eso ya es para que te entretengas, tienes toda la tarde, y eso es para que tú lo resuelvas, ¿no? Se te ha dado las herramientas necesarias, lo puedes resolver tranquilamente. La 1 sale barco,
la 2 sale dado, la 3 sale casa, la 4 sale Anita. La 1 es barco, la 2 es dado, la 3 es casa, la 4 sale Anita. Ya, no se olviden copiar los propuestos, ¿eh? A ver, profesor, puede hacer la 2 de propuestos, dice. Pero propuestas para que ustedes lo hagan, pues, ¿no? A ver, vamos a ver de qué trata la pregunta 2. A ver, hasta acá, ¿alguna otra consulta, chicos? Mientras voy buscando la separata de la semana 12. A ver, ¿dónde está? Ah, ya la encontré ya. A ver, la pregunta 2. Bueno, los propuestos no lo he revisado, ¿eh? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a indicar las pautas de cómo resolver la pregunta 2, ¿no? No voy a presentar pantalla porque yo tengo el solucionario y la idea es que tú no veas el solucionario, la idea es que tú lo resuelvas y si ya no te sale, el solucionario se va a colgar en el aula virtual. A ver, en la pregunta 2 dice, el ácido sulfúrico es una sustancia corrosiva y en solución acuosa se puede someter a electrólisis. Si en la electrólisis de dicha solución se aplica una corriente de 6 amperios y se obtiene 44,8 litros de cierto gas, medida a condición normal en el ánodo, ¿cuántas horas aproximadamente han transcurrido en dicho proceso electrolítico? Te han dado el volumen del gas medida a condición normal. Bueno, ¿cómo lo podríamos resolver? El ácido sulfúrico es una sustancia y en solución acuosa se puede someter a electrólisis. Bueno, te está diciendo el enunciado que el ácido sulfúrico está en solución acuosa. A ver, ¿cómo resolver ese tipo de pregunta, no? Bueno, ahí obviamente hay que aplicar la primera ley de Faraday. Aplicamos la primera ley de Faraday. En el ácido sulfúrico el sulfato no se va a oxidar, se oxida el agua. Y cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. ¿Sí? Entonces ahí se va a liberar gas oxígeno. Y dice, según el enunciado, se obtiene 44,8 litros de cierto gas, medida a condición normal en el ánodo. En el ánodo se está liberando 44,8 litros de gas, dice. Entonces, lo primero que tienen que hacer para resolver la 2 de propuestos es escribir la reacción en la cual el agua se oxida, ¿ya? Y no se olviden que una mol de cualquier gas produce 22,4 litros. Una mol de oxígeno produce 22,4 litros. Una mol de oxígeno es 32 gramos. 32 gramos producen 22,4 litros. Para 44,8 litros, ¿cuántos gramos habrá? Con eso ya tienes los gramos de oxígeno. Si tienes los gramos de oxígeno, ya puedes usar la primera ley de Faraday. ¿Por qué? Porque tienes intensidad de la corriente. Eso es todo. Con eso encuentras el tiempo. Cuando tú usas la primera ley de Faraday, el tiempo te va a salir en segundos. Y lo conviertes a hora, nada más. Así nomás se resuelve la pregunta 2. A ver, mientras voy pasando la encuesta, voy a explicar nuevamente la pregunta 2, ¿ya? A ver, por favor, participen en la encuesta, ¿ya? A ver, voy a explicar nuevamente la pregunta número 2. A ver, vayan participando en la encuesta. Ahorita conectados hay 33. Para resolver la pregunta 2, recuerden que el sulfato no se va a oxidar, se oxida el agua. Cuando el agua se oxida, libera gas oxígeno. Entonces, una mol de oxígeno equivale a 22,4 litros. Para 44,8 litros de oxígeno, ¿cuánto será su masa? Ahí ya tienes la masa de oxígeno. Si ya tienes la masa de oxígeno por regla de 3, aplicas la primera ley de Faraday. Ahora, como su compañero ha escrito, ¿no? Profesor, pero necesito el peso equivalente del oxígeno. El peso equivalente del oxígeno es 8, ¿va? Eso ya lo hemos hecho ya. El peso equivalente del oxígeno es 8. Entonces, aplicas la primera ley de Faraday y con eso ya tienes el tiempo en segundos. Claro, lo tienes que convertir ahora. Entonces, la pregunta número 2 es bien interesante. No es difícil, pensé que estaba tranca, no es difícil, simple razonamiento nada más. Ya, espero que me hayan entendido.
Una mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. 32 gramos, 32 gramos producen 22,4 litros. Para 44,8 va a ser obviamente 64 gramos. ¿Va? Entonces, como tengo 64 gramos de oxígeno, aplicas la primera ley de Faraday, ya tienes el peso equivalente, tienes la intensidad, despejas el tiempo nada más. Despejas el tiempo. Y luego lo convierte en horas nada más. Luego lo convierte en horas. Participen en la encuesta, por favor, chicos. Ahí estoy pasando la encuesta. Participen. Claro, la masa sale 64, pan. Una mol de oxígeno produce un volumen de 22,4 litros. Pero el enunciado no te está diciendo que se ha producido 22,4. El enunciado dice se obtiene 44,8. Para 44,8 la masa de oxígeno me va a salir 64 gramos. Ese 64 lo reemplazas en la primera ley de Faraday y el peso equivalente del oxígeno es 8. Claro, tenemos que trabajar con oxígeno molecular. ¿Acaso el oxígeno atómico se va a liberar en el ánodo? En el ánodo no se va a liberar oxígeno atómico, se va a liberar oxígeno molecular. Ahí tienen que trabajar con oxígeno molecular. La pregunta 2 es directa, solamente requiere un poco de análisis, nada más. Ahí debe salirte, la respuesta sale 36 horas. Sale 36 horas. Ya está. Bueno, si no les sale, me avisan para resolverlo la semana que viene. Inténtenlo resolver. La otra semana lo hacemos. Ya, se acabó el tiempo, chicos. Nos estamos viendo la otra semana. Cuídense.